Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de marzo de 2020. Calendario económico. Hoy, una nueva jornada en la que las cifras no van a importar para los inversionistas. Lo que domina son dos hechos. El primero, sin duda el más importante, la ruptura de negociaciones de la OPEP con Rusia, la decisión de Arabia Saudita de reversar no solamente la intención de recortar 1.5 millones de barriles adicionales, sino los 2.1 millones de barriles que ya habían recortado previamente, además de darle descuento a sus clientes en Europa y en Asia, tal vez los descuentos más grandes de la historia reciente, y de esta manera enfrentarse directamente a Rusia, que ellos querían de alguna forma hacer que Arabia Saudita corriera con todos los recortes, que eso es lo que estaba ocurriendo hasta ahora, y por eso Arabia Saudita dice, no voy a correr más con este costo, solamente yo, y esto va a empezar a ser compartido en el mundo. En cierta medida esto refrenda la estrategia del 2014 del anterior ministro de Energía de Arabia Saudita, que decía que no tenía sentido hacer recortes de producción, porque lo que se iba a hacer era perder participación de mercado. Recuerden que él fue sacado de su cargo cerca de año y medio después de estar en esta guerra de petróleo. Hacia el año 2015 en adelante, Arabia Saudita comenzó con su nueva política de recortes de producción. Pues bien, el príncipe heredero Mohammed bin Salman en cierta medida tuvo que caer nuevamente a la realidad y entender que esto es un mercado que ha tenido un cambio tecnológico tan grande que no pueden estar controlando lo que ellos hacían en el año 1970 en el mundo. Así que fuerte caída de temas de precio de petróleo que no hacen para nada importante el día de hoy. Balanza comercial de Alemania, un superávit que se redujo, exportaciones a Alemania sin crecer en el mes de enero, las importaciones crecieron levemente. La producción industrial en Alemania en el mes de enero no me importa que haya crecido de 3% porque todos estamos esperando que por el COVID haya reversión en lo que es marzo, abril y junio aproximadamente. Así que es un sentimiento muy negativo que tiene el mercado el día de hoy. Como veremos, medidas de emergencia de la Reserva Federal, no desde el punto de vista de recorte sorprendente de tasa de interés, porque no lo está haciendo el día de hoy, sino de ampliar las herramientas de liquidez para evitar que haya un colapso en el ciclo crediticio y de transmisión de política monetaria. Hacia el cierre de la jornada, bueno, esta es una semana donde teníamos cifras de inflación, creemos que tampoco van a ser muy importantes para los inversionistas. Hoy mercados accionarios están registrando su peor apertura desde que estamos con todo este problema de COVID-19, desplome del 5% en la mayoría de plazas, columna de la izquierda predominantemente rojo, y de hecho casi todos los activos, como ustedes pueden ver el día de hoy, están perdiendo valor. Donde tenemos tal vez lo más importante tiene que ver con el mercado petrolero en el mundo, mirando por el estándar, por el stock 600 de Europa. Si bien es cierto, el stock 600 en este momento cae cerca del 5%, el mercado petrolero cae casi el 15%, es decir, 3 veces esta caída, es una de las mayores caídas que se registran en este sector, solo comparables a lo ocurrido eventualmente en el 2014 y también en el 2008. Y el otro sector que viene muy afectado, a la voz de alarma del mercado accionario, pues todos se van contra el mercado de renta fija, comprar lo que más puedan de bonos. Hay un aplanamiento, más bien una caída acelerada de las tasas de rentabilidad de los títulos en el mercado de renta fija, y esto está asociado a malos momentos también para el sector financiero. Entonces el sector financiero europeo caía el 8%, y en Estados Unidos Bank of America, Citigroup, JP Morgan, todas estas entidades como Goldman Sachs, que de alguna manera están relacionadas con el sector financiero, caen 8%, es decir, más que el promedio de mercado. Así que hoy, como veníamos mencionando desde hace mucho tiempo, ya digamos unas 2 o 3 semanas, diciendo no hay que entrar al mercado accionario, cualquier repunte es para reducir exposición, pues hoy nos está reflejando que el nivel de volatilidad no ha cedido, hoy está subiendo un nuevo máximo, índice VIX está muy próximo a los 43 puntos aproximadamente, recuerden que el máximo está al 48, todas estas medidas de estrés nos están mostrando por qué nuestras recomendaciones de cautela, pues había que tomarlas de verdad con mucha disciplina, no había que anticiparse a comprar en el mercado ante algunos días de tranquilidad. Como mencionábamos en las pasadas ocasiones en que veíamos este movimiento tan abrupto del mercado accionario, más o menos la tranquilidad llegaba al mes o a los 2 meses. Así que llevamos cerca de un mes, nos falta todavía otro mes más, como para que la volatilidad se modere y de alguna manera poder dar recomendaciones con menos niveles de incertidumbre. Recuerden la emisión de acciones de Aramco, que buscó con tanta insistencia Arabia Saudita tratar de mantener los precios de petróleo mientras hacía esta colocación, que fue comprada principalmente pues, por personas en Arabia Saudita de Oriente Medio, no personas o inversionistas
en Occidente. Pues bien, el día viernes, cuando ya se veía esta fractura en las negociaciones con Rusia, la acción estaba negociándose por debajo de su precio de emisión, que era 32 reales. Hoy estamos en 28, es decir, que ya hay una pérdida de más del 10% frente a esa emisión inicial. Desde el punto de vista del coronavirus, continuamos viendo cómo la velocidad de transmisión está dejando a Asia y está en Europa y en los Estados Unidos. Para hacerles una comparación muy simple, mientras en China el número de casos pasó de 80.552 a 80.735, en Italia, que ahora es el segundo país que oficialmente tiene más contagiados, entre el día del viernes, que teníamos 3.858 casos, hoy estamos en 7.375. Debido a esto, el gobierno italiano decidió poner en cuarentena a su zona más productiva, que es la zona norte, cerca de 16 millones de habitantes en Italia. Está en este momento con la recomendación, obviamente, de mantenerse en sus casas. Ya el viernes, la semana pasada, sabíamos que se habían cancelado varios eventos deportivos. Durante el fin de semana tuvimos algunos partidos y el gobierno estaba de pelea con estas entidades deportivas por considerarlas como si fueran independientes. Les están diciendo que por favor hagan caso porque se les está saliendo de las manos la contención del virus, y sobre todo que no es al sur de Italia, donde pues no son tan productivos, sino es al norte de Italia, cerca de la zona de Milán y sus alrededores, donde tienen como los principales problemas. También miremos cómo viene el tema de Corea del Sur, que era el segundo país que tenía más contagios. El viernes pasado hablábamos de 6.593, hoy estamos en 7.382, es decir, Italia ya pasó a Corea del Sur en solo un fin de semana, duplicó su nivel de contagio y de esta manera nos está poniendo en alerta. En Irán, otro de los problemas, en Oriente Medio, de 4.700 a 6.600 casos. Las muertes en Irán ya son 194, solo superadas por, obviamente, China, 3.119, y por Italia, que ya están en 366 muertes. Y la velocidad de transmisión en Europa es, preocupante. En Francia pasaron de 423 a 1.123. En Alemania, que es una de las economías que todavía no tienen casos de muertes asociadas al COVID, los infectados pasaron de 534 a 1.112, y en España, que eran 261 a comienzo del viernes, hoy acaban de anunciar están 999 casos. Así que esto es llamativo, como Europa continúa acelerándose, y en Estados Unidos, que el viernes advertíamos no nos habían actualizado la cifra, todavía era la del día jueves con 126 casos, hoy nos están mostrando 509 casos. Aquí tal vez lo que más genera prensa es que el alcalde de Nueva York le pidió a los ciudadanos no usar el metro, ir al trabajo caminando, trabajar desde la casa. Se cerraron las actividades en colegios hasta la próxima semana. La Universidad de Columbia no va a dar clases hoy ni mañana, y hay 2 senadores en Estados Unidos, uno de ellos Ted Cruz, que dijo, estuvimos en una conferencia con una persona que fue confirmada con contagio, entonces ellos de manera autónoma están entrando en un periodo de cuarentena. Así que continúa el proceso y las noticias pues que generan un poquito más de nerviosismo entre los inversionistas, y hoy vemos esas fuertes caídas. Japón, que era la tercera economía en algún momento, el tercer país con más casos, está mostrando su disciplina. Los casos pasaron de 348 a 487, nada comparado con lo que ha venido ocurriendo, lo que ocurrió en Europa durante el fin de semana, y de esta manera nos muestra que ya el foco o las preocupaciones no están tanto en Asia, sino ya como en Occidente. Mientras tanto, en monedas, ¿qué está haciendo el dólar? Pues el dólar pierde valor frente al euro, el yen, el franco suizo, pero al mismo tiempo gana mucho valor frente a las monedas de América Latina. Hoy veíamos cómo el peso mexicano estaba perdiendo en las primeras negociaciones 8%. Y eso obviamente, si uno lo trasladara a Colombia, que decíamos que el 3.600 podría ser un techo, pues hoy hemos volado en las primeras negociaciones esos niveles y ya nos estamos acercando a los 3.800, así que 4.000 está simplemente a la vuelta de la esquina, siempre y cuando los precios del petróleo continúen con esa mala dinámica que hemos estado viendo el día de hoy. Y en temas de precios de petróleo, pues la ruptura entre Arabia Saudita y Rusia nos está llevando a hoy que el WTI presente una caída entre un 20 y un 25%. Estas caídas de 20 y 25% solo eran comparables con lo que ocurría en la Guerra del Golfo Pérsico 1991, donde en una jornada pues hubo una caída de este tamaño. Mientras tanto, si lo comparáramos con la crisis del 2008-2009 o lo que tuvimos en noviembre de 2014, que fue la ruptura de negociaciones de la OPEP, cuando el precio del petróleo pasó de 110
10 o de $90 hasta de manera prolongada durante varias semanas hasta los 25, $26, pues en una sola jornada e incluso en ese periodo nunca había perdido 20 o 25% el precio del petróleo. Así que hoy es una jornada atípica que nos está de alguna manera refrendando que las recomendaciones de cautela que veníamos trayendo desde hace 2 semanas tenía toda la validez del caso. Hasta que no veamos moderación en volatilidades, no podemos estar entrando en el mercado. Y si lo hacemos, mucha atención, los stop loss, digamos que es lo más importante que ustedes pueden tomar como herramienta para no diluir o no eliminar el valor de los portafolios de manera completa. Hay que hablar con los clientes tienen que ser conscientes de eso y tienen que cerrar sus posiciones de la manera más rápida posible. Lastimosamente hoy va a ser un mercado muy complicado donde probablemente veamos lo que no ocurre hace mucho tiempo y es que algunas acciones se queden sin intenciones de compra. Veremos si eso, hoy que tenemos cambio de horario, 8:30 de la mañana arranca el mercado, pues llegará a suceder. Y en el tema de renta fija, tampoco veíamos ese escenario, ese movimiento desde hace más de 30 o 40 años aproximadamente. Solo en 1987 las tasas de tesoros a 10 años habían caído 35 puntos básicos en un solo día. Durante esta década, durante este siglo incluso no habíamos visto esa dinámica, las caídas más grandes habían sido de 20 básicos. Si ustedes miran las tasas de tesoros a 10 años hoy, están abriendo al punto 40 aproximadamente. El jueves pasado estábamos al punto 70, punto 80. Esto es un escenario muy complejo, muy difícil de gestionar y por eso la Reserva Federal durante el fin de semana incrementó las medidas de liquidez. Prácticamente ya la Reserva Federal tiene una tasa muy cercana al cero. Por supuesto puede bajar la tasa a 75 básicos como dice el mercado que cree que va a pasar la próxima semana, la semana del 18 de marzo. Pero aquí lo importante es que funcione el sistema de crédito o la política monetaria como tal y por eso la Fed ya está concentrada en irrigar liquidez para evitar que el mercado se frene o tenga un colapso porque no se quieran prestar dinero entre diferentes participantes, que esto fue lo que ocurrió en el 2008. Pasó las operaciones overnight de 100 a 150 billones, de pronto esto no es suficiente y más adelante tendremos que hacer el incremento en overnight y en las operaciones bisemanales pasaron de 20 a 45 billones. Esto parece que no es suficiente, pero es en el lado que creemos nosotros tiene que posicionarse la Reserva Federal. El economista principal de PIMCO obviamente está aprovechando toda esta circunstancia, está mencionando, mire, yo creo que Europa y Estados Unidos van a entrar en recesión esta primera mitad del año, aunque las cifras no nos lo sugieran, en niveles de aversión al riesgo y en los titulares que tenemos el día de hoy, es lo más normal que me van a poner como primera plana en diferentes medios de comunicación. Así que no se les haga raro que les mencionen hoy ya la palabra recesión de manera inmediata. Obviamente es un impacto importante lo que está ocurriendo con precios de petróleo, pero Europa es la primera beneficiada porque es consumidor neto de petróleo. Asia es la primera beneficiada porque también es consumidor neto. Lo malo es para América Latina, lo malo son para los productores petroleros, que ellos son los que cargan con toda esta carga del ajuste de los precios. Así que hoy una jornada muy complicada en el mundo, con aceleración del tema del coronavirus en Occidente y al mismo tiempo con un desplome de precios de petróleo que no se había registrado en este siglo y que solo era comparable a lo que ocurrió algún día en 1991. Así que la cautela que venimos nosotros resaltando, creo que estamos pasando ya a medidas un poco más agresivas, incluso hay que valorar bien las posiciones de los portafolios para reducir exposición independiente del precio donde haya demandas en este momento. Creemos que va a seguir existiendo algunas jornadas, incluso un par de semanas con dinámica muy negativa, independiente de que los fundamentales me señalen que las acciones valen más. Esto es lo que va a ocurrir en el mercado porque en este momento lo que domina es el miedo más que el hecho de estar haciendo cálculos fundamentales como tal. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información, con Sharon, Raúl y Daniela para información del mercado colombiano. Y recuerden que el viernes pasado ya nos confirmaron el primer caso en Colombia. Y ese primer caso llegó al país desde el 26 de febrero. Este es el caso oficial. No necesariamente quiere decir que es el primero de verdad. Así que, al igual que en los Estados Unidos, cuando lo revelaron cerca de finales del mes de enero, ellos ya tenían el virus, de acuerdo al exdirector del FDA, desde la primera semana de enero. Lo mismo puede estar ocurriendo en Colombia. 26 de febrero, cuando llegó esta persona desde Italia, como ha sido la mayoría de transmisión de casos en los países de América Latina y de otros países de Occidente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para otra información y con Raúl para el mercado accionario colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias del mercado local, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, informó que el recaudo tributario de Colombia aumentó 15% durante febrero de 2020, ubicando la cifra del recaudo para el segundo mes del año en 10
19.4 billones de pesos, donde en enero de 2020 el recaudo tributario fue de 19.5 billones, un 14% adicional, y que acumula el corrido del año a casi 30 billones de pesos. La DIAN espera que para 2020 el recaudo sea de 168 billones de pesos. Ahora los dejamos con Raúl para el informe del mercado accionario. Eso, Charo, muy en línea con lo que mencionaba Daniel. El mercado accionario local tuvo un difícil día el día viernes, el cual el índice Colcap siguió desvalorizándose y se ubicó levemente por encima de los 1.500 puntos, se ubicó en 1.502 puntos, lo anterior también impactado por este difícil entorno internacional que hemos estado hablando como tal a lo largo del comité. A su vez se negociaron 191.000 millones de pesos, donde la especie con mayor volumen de negociación fue Ecopetrol con 64.000 millones, la más valorizada fue Abevillas con un 3,2% y la más desvalorizada fue Avianca con un 9,3%. El inicio, el Colcap, esperamos que el día de hoy prolongue estas caídas. Hay que observar de cerca un nivel que estaría cerca de los 1.457 puntos, 1.450 puntos, el cual es un nivel bastante importante a monitorear, ya que en la medida de que confirme la ruptura de este nivel, estaríamos hablando de que tendrían una mayor caída cerca de los 1.383 puntos, 1.400 puntos a lo largo de este rango, teniendo en cuenta este fuerte desplome de los precios del crudo. Cabe recordar que el día de hoy se observarán muy importantes desvalorizaciones, muy en línea también con el comportamiento y el gap que ha observado como tal el comportamiento del dólar del día de hoy, el cual está cotizando sobre los 3.800 pesos por primera vez en la historia. Por el lado de las recomendaciones, ante este entorno retador, donde el índice VIX se ubica cerca de los 41 puntos, cambiamos de recomendación en todas las estrategias, es decir, a pesar de que algunas se mantienen levemente distantes al stop loss, cambiamos de recomendación en todas las estrategias, cerramos como tal las únicas que teníamos abiertas, que eran restantes Nutresa, Canacol, Celsia y preferencial Grupo Argos. A su vez, reiteramos que hay que mantener la cautela al momento de ingresar al mercado accionario ante este difícil entorno retador, ya que se podrían observar mayores desvalorizaciones el día de hoy a lo largo de estas próximas semanas. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual en la jornada del día viernes se desvalorizó y cerró cerca de los 2.965 pesos, se desvalorizó cerca de un 6%, lo anterior impactado principalmente ante este desplome de los precios del crudo. Consideramos que ante esa caída del petróleo el día de hoy, el cual en referencia a WTI está retrocediendo cerca al 21%, consideramos que Ecopetrol podría seguir desvalorizándose y ubicarse hasta por debajo de los 2.600 pesos, que es el mínimo registrado a lo largo del 2019. Es decir, hay que seguir de cerca hasta 2.600 pesos, ya que esta fuerte desplome de los precios del crudo daría como tal mayor prolongación a la baja sobre la petrolera colombiana. Sin embargo, cabe recordar que el fundamental se mantiene positivo, teniendo en cuenta esta cautela, que cambiamos de recomendación de neutral a subponderar. Como tal, se mantiene como tal un entorno bastante negro para el entorno petrolero, y consideramos que esto se podría prolongar y como tal no se observa un piso a pesar de esta caída del día de hoy. Y por otra parte tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día viernes se valorizó un 9%, es decir, pasamos de cerca de 2.150 a 1.325 las últimas 2 semanas, lo anterior principalmente impactado por esta mayor propagación del coronavirus. Cabe recordar principalmente a Avianca que uno de sus principales destinos internacionales, hablamos principalmente de España, ha mostrado un importante crecimiento de los infectados por este virus, por lo cual se podría esperar que se suspendan o flaquee como tal la demanda hacia este destino. Y cabe recordar que la fuente de pasajeros que ha venido mostrando mejor comportamiento en Avianca ha sido los pasajeros internacionales, es decir, en la medida de que flaquean los vuelos internacionales y se mantiene como tal un panorama bastante débil en el panorama local. Esperamos que los resultados sigan siendo negativos. Cabe recordar que el mínimo estaría cerca de los 1.035 pesos. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. En dólar manifestábamos el viernes pasado que pues nunca habíamos estado en esos niveles de negociación. La ruptura del 3.555 pues obviamente lo hacía a uno
llegar a niveles cercanos a los 3.600 como posible referencia. El viernes lo estuvo haciendo, pero hoy tenemos una nueva coyuntura, caída de precios de petróleo desde 44 hasta $30 el WTI. Mayor aversión al riesgo, desplomes de mercados accionarios, caída de las tasas de negociación de tesoros en búsqueda de refugio, el tema del oro, el único commodity que se mantiene, y para Colombia ya estamos viendo el arranque por encima de los 3.600, comenzó muy cerca al 3.740, estamos ya al 3.800, y pues básicamente aquí lo que hace el mercado a corto plazo es simplemente hacer estimaciones hasta dónde puede subir, y obviamente el objetivo va a ser un número cerrado, el siguiente nivel hacia el alza es 4.000, y que obviamente un país como Colombia, con una dependencia de ingresos petroleros, más del 50% de los ingresos de Colombia, entre 50 y 60% desde el lado externo, proviene del tema del petróleo, y petróleo cayendo nuevamente a sus mínimos que tuvimos en el año 2015. Así que la situación actual es muy compleja para lo que es el balance externo de Colombia, donde ya veíamos que teníamos un déficit de cuenta corriente del 4.3, 4.4% del PIB, y con esta situación pues obviamente podríamos llegar nuevamente a lo que tuvimos en caso de que se mantenga así en el año 2015-2016, déficit de 7% de PIB en temas externos. Eso mal contado son unos 21 billones de dólares de faltantes que Colombia tiene que buscar cómo los financia. Hasta el momento ha sido la inversión extranjera directa, pero con precios de petróleo al 30, esa inversión extranjera directa, que es principalmente el sector petrolero, no va a llegar, que era una de nuestras críticas al ministro de Hacienda. En cualquier momento se seca esto, y por eso hay que buscar 21 billones de dólares de un momento a otro. ¿Cómo lo hace normalmente la economía? Pues ahí tenemos los frenos súbitos de las importaciones, es decir, el consumo local. Así que esa visión que teníamos sin duda de una expectativa de crecimiento de 3.4% con expectativa al alza, ahora se nos está reversando con todo esto que estamos viendo, y probablemente Colombia en este escenario ni siquiera crezca el 3% durante el 2020. Así que recuerden que decíamos que el Banco de la República tenía espacio para subir la tasa en el segundo semestre de este año. Pues bien, por ahora lo vemos muy complejo, y veremos que tal vez tengamos que pasarnos al otro lado, donde eventualmente tenga que dar más liquidez en la economía, no ahora porque tenemos los impactos del mayor valor del dólar, de la inflación importada, etcétera, etcétera, pero sí más entrado el año o más hacia el final de este año. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en corto plazo títulos indexados a la IBR, con opción de diversificación en tasa fija IPC, y en mediano plazo títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo valorizaciones en los títulos indexados a la IBR y desvalorizaciones en títulos indexados a la IPC y en la curva de TES en pesos. Un poco opuesto al movimiento de renta fija global, en la jornada anterior tanto los TES del 24 como los TES del 28 se desvalorizaron, cerrando en 4.94 y 5.69 respectivamente. La curva TES tasa fija se desvalorizó en promedio 8 puntos básicos, y por su lado la curva TES UR se desvalorizó 5 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 8.000 millones a través del sistema transaccional y 1 billón por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 21, del 20, seguido por IPC del 20. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.